Bueno, ¿les aparece? Sí, profe. Sí, Sí, sí. Majo, ahí aparece perfecto. Buenísimo, genial. Bueno, entonces el capítulo 3, 10 como 3, capítulo 10, el capítulo 10 es sobre la interpretación. Y la primera cuestión que hay que tener en cuenta es cómo define Kelsen a la interpretación. ¿Qué es para Kelsen la interpretación? Y Kelsen en este capítulo nos va a decir que la interpretación es una operación del espíritu, es decir, una operación intelectual. Ahí aclaro que esto es una operación del espíritu, porque si no parece algo medio raro, operación del espíritu, ¿qué? Se viene, apareció un espíritu, nada. Una operación intelectual que acompaña al proceso de creación del derecho, al pasar de una norma superior a una norma inferior. Entonces, por eso les decía que cuando vemos interpretación tenemos que recordar lo visto en la clase anterior en relación a la estructura jerárquica del orden jurídico. Y hablábamos con Astolfo en la clase anterior que siempre van a ir de la mano creación y aplicación del derecho, ¿se acuerdan? Salvo en los extremos, que era el acto de ejecución en el extremo inferior de la pirámide de Kelsen, y la primera constitución en el extremo superior. Sino siempre, nos plantea Kelsen, hay al mismo tiempo creación y aplicación del derecho. Y entonces, cuando creamos y aplicamos el derecho, también vamos a interpretar. Entonces vamos a ver que para Kelsen estas tres actividades van juntas: creación, aplicación e interpretación. ¿Y cuándo entonces va a haber interpretación en esta unidad a la creación y a la aplicación? Cuando creamos una norma al pasar de una norma superior a una inferior. Y acá les hice un dibujito a los fines explicativos, o sea, no está así en Kelsen, pero para pensarlo en la práctica, vamos a pensar que queremos crear una norma general. En el dibujito vamos a ponernos en el puntito donde dice norma general. Queremos crear una norma del Congreso. El Congreso quiere sancionar una nueva norma en relación a los accidentes y enfermedades del trabajo, por ejemplo, accidentes del trabajo y enfermedades laborales, y entonces va a crear, la palabra es crear, una ley o una norma general. Al crear una ley o una norma general, el Congreso lo que va a hacer va a ser aplicar, por eso esto crea y aplicar la norma superior, que en este caso es la Constitución Nacional. Pero para aplicar esta Constitución Nacional, tiene que interpretarla. El Congreso va a tener que interpretar qué dice la Constitución Nacional en relación al derecho laboral, en el artículo 14 bis, y toda la normativa internacional incorporada, los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución a partir de la reforma de 1994, entonces va a tener que interpretar la Constitución para aplicar esa Constitución y crear una norma general. Entonces, acá en el dibujito, esta Constitución Nacional es interpretada por el órgano competente para su aplicación, y de esta manera se crea una norma general. Es necesario que el Congreso interprete qué quiere decir la Constitución en los artículos que regulan el derecho del trabajo, los derechos del trabajador, los derechos colectivos, para poder, a partir de eso, de esa interpretación, aplicar la Constitución Nacional y crear una norma general. Lo mismo sucede cuando uno quiere crear una norma individual, como una sentencia. El juez que dicte la sentencia va a crea un derecho para el caso particular,
para Juan que demanda a Pedrito por el despido sin causa, va a crear entonces derecho, va a crear una norma que regula y resuelve el conflicto entre las partes, y para eso va a aplicar una norma general, que en este caso, la norma general, podemos pensar en el caso que estamos diciendo, no la ley de contrato de trabajo. Pero para aplicar la ley de contrato de trabajo es necesario que sea interpretada por el juez, autoridad competente, esa norma general. Va a tener que el juez interpretar qué dice la ley de contrato de trabajo, en los artículos 242, 243, 245, para, al interpretar esa norma, poder aplicarla al caso concreto y crear una norma individual. Va a tener que pensar, entonces, e interpretar qué quiere decir cuando habla de justa causa, cuáles son los requisitos para que haya un despido con justa causa, cuál es la indemnización, cómo se calcula la indemnización si se considera que no hubo un despido con justa causa y que el despido del empleador fue incausado. Entonces, la autoridad competente o el órgano competente que crea una norma está creando una norma y al crear esa norma está aplicando la norma superior. Y en esa aplicación de la norma superior hay una interpretación de la norma superior. Es necesario interpretarla. A ver vamos a ver qué dice, cuáles son las posibilidades que ofrece la norma superior. Porque es dentro de ese marco que la autoridad competente va a poder crear una norma. Así una ley del Congreso no podría ir en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Al interpretar y aplicar la Constitución Nacional para crear una ley del Congreso, estamos dentro del marco que nos da esta Constitución. Lo mismo, por ejemplo, el juez, al crear una norma, la sentencia que regula el caso, tiene que aplicar e interpretar la ley que es aplicable al caso. Y lo mismo en un acto de ejecución, decíamos, de cumplimiento de una norma individual, en donde el órgano competente para realizar el acto de ejecución tiene también que interpretar, por ejemplo, la policía que va a hacer cumplir el arresto de la persona, tiene que aplicar la sentencia que dice eso e interpretarla para hacer lo que plantea la sentencia. ¿Se entiende en esta primera parte de esta cuestión de interpretar? Que la interpretación va unida a la creación del derecho y a la aplicación del derecho al pasar de una norma superior a una norma inferior en la estructura jerárquica del orden jurídico de la que hablábamos en la clase anterior. ¿Estamos bien hasta ahí? Que es fundamental esto. Bien. Entonces, siguiendo la misma idea de lo que venía diciendo, nos dice que toda norma debe ser interpretada para su aplicación. O sea, en la medida en que el proceso de aplicación y creación del derecho desciende un grado en la jerarquía del orden jurídico. O sea, acá resume esto que yo les estaba diciendo. Cuando vamos a aplicar una norma, hay que sí o sí interpretarla. Sí o sí la aplicación requiere de interpretación. ¿Y cuándo vamos a hacer esta interpretación? En esta estructura jerárquica, cuando bajamos de un grado superior a uno inferior, cuando bajamos de un escalón de la jerarquía normativa, cuando bajamos de la Constitución a la norma general, cuando bajamos de la norma general a la norma particular, cuando pasamos la norma particular al acto de ejecución. Sí. Cuando hablamos de la interpretación de una norma que está subordinada a otra superior. Exactamente, por esta idea que veíamos en la clase anterior de los distintos estratos
y en donde la norma inferior dependía en cierto punto de la norma superior en cuanto al procedimiento que establecía esa y en cierto punto en cuanto al contenido, ¿se acuerdan? Bien, bien, Diego. Entonces, la norma superior, acordándonos siempre este dibujito, y que ya se lo subimos a Instagram de la presentación, no la subimos hoy, de la presentación de Astolfo de la semana pasada, que tiene el dibujito de la pirámide de Kelsen, que bueno, eh, algunos dicen que en realidad no es una pirámide, no es específicamente una pirámide, la forma no es, no es una pirámide, pero a lo largo de la carrera y siempre van a escuchar la pirámide de Kelsen. Y esto va a ser algo que los va a acompañar no solo durante toda la carrera, sino también en el ejercicio de la profesión, les van a volver a mencionar la pirámide de Kelsen. Por eso es tan importante Kelsen, aunque sea positivista y haya críticas para hacerle el positivismo jurídico. Los va a acompañar a lo largo de toda su carrera de abogados y abogadas. Entonces, volviendo a esta idea de norma superior, siempre entonces cuando hay una norma superior es porque hay una norma inferior. En esta estructura jerárquica, acuérdense esto, como la pirámide son distintos escalones o distintos estratos, cuando hablamos de una norma superior, lo estamos haciendo en relación a una norma inferior. Puede ser, en el ejemplo que veíamos anterior, la Constitución, norma superior de una ley, de una norma general, que sería norma inferior, o puede ser la norma superior, la norma general, la ley, en relación a la sentencia. Depende del caso, va a variar cuál es la norma superior y cuál es la norma inferior. Depende dónde nos posicionemos en la estructura jerárquica del orden jurídico, en esta pirámide de Kelsen. Entonces nos va a decir Kelsen que la norma superior regula el acto por el cual la norma inferior es creada, el procedimiento, los órganos. Esto ya lo veíamos en la clase anterior. La norma superior, por ejemplo, la Constitución Nacional, va a regular el acto por el cual la norma inferior, por ejemplo, una ley del Congreso, es creada. Entonces nos va a decir justamente cuáles son los órganos encargados de crear leyes. En toda la parte orgánica de la Constitución Nacional va a estar regulado el procedimiento de creación de las leyes. A su vez, esta norma superior determina el contenido de la norma inferior de manera parcial, porque deja un margen de apreciación libre, elementos indeterminados, ya sea en el hecho ilícito o la sanción. O sea, no solo la norma superior nos establece cuál es el procedimiento para crear la norma inferior, por eso, volviendo a nuestro concepto de siempre en relación a cómo define el positivismo jurídico a el derecho, que decíamos que el derecho es un conjunto de normas dictadas por una autoridad competente, en un tiempo, en un lugar determinado, y conforme el procedimiento establecido. ¿Se acuerdan que al final empezábamos a agregar, desde que estamos viendo Kelsen, para completar este concepto, y conforme el procedimiento establecido en una norma superior? Es siempre para Kelsen la norma superior la que va a establecer cuál es el procedimiento. Entonces, por un lado determina el procedimiento y por otro también parcialmente el contenido de la norma inferior. El contenido va a determinar parcialmente qué pasa en relación, por ejemplo, con los derechos laborales, porque en principio una norma inferior no va a poder ir en contra de lo que dice la Constitución en el artículo 14 bis en relación a los derechos de los trabajadores. Pero lo determina de manera parcial, no plantea todos los elementos de las normas inferiores, sino determina el contenido de manera parcial y permite que después las autoridades competentes que van a crear las normas inferiores, ¿no?, escojan o elijan, ¿no?, dentro de posibilidades, pero que siempre encuadren en ese contenido originario de la Constitución. En el caso de que consideremos que la norma superior es la Constitución y que una ley sea la norma inferior. Entonces nos plantea que deja un margen de apreciación libre. Elementos indeterminados
ya sea en el hecho ilícito o la sanción, cuando hablamos en el caso en particular de las leyes, y vinculado a esto. En ese caso, cuando dice elementos indeterminados en el hecho ilícito o la sanción, estamos hablando de una norma general. De una norma general que tiene, como veníamos viendo esto, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Esa norma general, que en donde hay un hecho ilícito, el que matare a otro, y la sanción tendrá una pena de prisión de 8 a 25 años. Entonces nos plantea que entonces en algunos casos las leyes o las normas generales, que serían la norma superior, si pensamos en una sentencia o en una norma particular como norma inferior, en nuestro dibujito mental de la pirámide de Kelsen, ¿no? Esa norma superior, la ley, tiene elementos indeterminados que pueden estar en el hecho ilícito o la sanción. Y esta indeterminación puede ser voluntaria, o sea, hay una voluntad del legislador, ¿no?, de dejar elementos indeterminados, como por ejemplo el Código Penal, que prevé para un delito sanción pecuniaria o privativa de la libertad y deja librado al juez decidir en el caso. Entonces, en ese ejemplo, la norma superior, ley, que sería en realidad el Código Penal, el conjunto de normas que están integradas, codificadas en el Código Penal, nos prevé que para el delito, para un delito, que bueno, cual sea, en este caso no lo aclara, para determinado hecho ilícito se puede establecer como sanción una pecuniaria, o sea, una sanción económica o privativa de la libertad. Y va a ser el órgano que se encuentra por debajo para crear la norma inferior, va a ser el juez que le crea la norma particular, el que va a decidir, en ese caso, si le aplica una sanción pecuniaria, o sea, económica, o una sanción privativa de la libertad. O sea, la sanción que prevé la norma superior admite dos opciones y es el órgano competente de crear la norma inferior el que va a decidir si es una u otra la sanción. Pero también nos dice que a veces la indeterminación de una norma superior puede ser involuntaria, o sea, no es como el caso de que específicamente el legislador decidió que se puede aplicar una sanción u otra y lo deja librado los jueces, sino que a veces las propias normas superiores, o que en relación a las que son inferiores, utilizan frases o palabras equívocas que tienen distintos significados, que pueden significar una cosa u otra. Hay una discrepancia, o sea, no coincide el sentido gramatical y la voluntad del autor. No coincide lo que dice literalmente la norma con lo que quiso decir. Hay una discusión en derecho laboral en relación a, y hablando de accidentes y enfermedades del trabajo, en relación a un decreto, un DNU del año 2019, que plantea o modifica un artículo de la Ley de Riesgos de Trabajo, planteando que en vez de calcularse determinada tasa, actualizarse por una tasa, tiene que utilizarse otra distinta, otra tasa de interés diferente. Entonces, hay una discusión en relación a ese artículo o a esa ley, porque plantea, ¿no?, que se aplicaría a todos los casos de accidentes o enfermedades, independientemente de cuál es la fecha de lo que ocurrió el accidente o la enfermedad. Entonces, a partir de eso se produce una discusión respecto de si aplica la literalidad de la norma y a cualquier trabajador que sufre un accidente se le tiene que aplicar esta ley, como diría literalmente, este decreto, como diría literalmente el DNU, o si por el contrario, la voluntad del autor, la voluntad del presidente que creó el decreto de necesidad de urgencia en el 2019 y cuyos fundamentos
fueron disminuir el costo, y lo dice así, disminuir el costo de las aseguradoras de riesgo de trabajo y las indemnizaciones, puede entonces aplicarse a todos los casos, aunque sea muy viejo, porque en este caso sería más beneficioso. Entonces hay una discusión, bueno, literalmente dice que a todos, pero claramente la finalidad de la norma y la voluntad del autor no era a todos, sino determinados casos, porque si sería a todos, los casos en realidad irían en contra de disminuir los costos de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, a veces nos plantea Kelsen que hay una indeterminación involuntaria a partir de estas diferencias que pueden surgir entre el sentido literal y la voluntad del autor de la norma. O también puede pasar que haya una indeterminación involuntaria cuando hay una contradicción, ya sea total o parcial, entre normas válidas. Normas que han sido dictadas por una autoridad competente en un tiempo, en un lugar determinado, y conforme el procedimiento que establece otra norma, sin embargo, no se contradicen entre sí. Entonces, eso genera una indeterminación porque ante un mismo hecho podemos aplicar distintas normas. ¿Estamos? ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Si no, me paran. Sí, profe. Y acá viene lo más interesante. Entonces, ¿qué es la pregunta de examen? Entonces, ¿qué es lo que plantea Kelsen? Y acá se la puse con un signo de admiración, todo. Que la norma es un marco abierto a varias posibilidades. Hasta les hice el dibujito. La norma es un marco abierto a varias posibilidades. Eso es para Kelsen, cuando habla de interpretación, nos plantea que esta norma a interpretar, que es la norma superior, ¿se acuerdan? Entonces, cuando uno crea derecho, aplica la norma superior y la interpreta, y esta norma a interpretar es un marco abierto a varias posibilidades. Entonces, cuando piensen en interpretación en Kelsen, mentalmente se tienen que hacer este dibujito. Un marco que adentro de ese marco contempla distintas posibilidades. La posibilidad A, B, C, D, depende del caso, van a ser más o menos posibilidades, pero siempre va a admitir distintas posibilidades. Por lo tanto, al momento de interpretar una norma, el juez laboral, por ejemplo, al momento de interpretar, sí, Diego. Por ejemplo, en ese caso, en ese marco, yo aplicaría los principios generales del derecho, que sería la norma más favorable para el empleado en el caso laboral, o el número pro reo en el caso de una cuestión penal, en cuestión de la duda de de una norma, a favor del reo, digamos. Exacto. Eso, a ver, nos vamos a preguntar, y Kelsen se va a preguntar qué pasa entonces entre estas distintas posibilidades, porque estaría, como vos decís, la posibilidad de que en el derecho laboral, digamos que, bueno, ante posibilidad A, B o C de interpretación, es la más favorable al trabajador, y en esa discusión en relación a la ley de riesgo, tiene que aplicarse la literal, la interpretación literal, porque es la que contempla todos los casos independientemente de cuándo fue la fecha. Pero puede venir otro juez, otra autoridad competente y entender que en realidad la posibilidad A, que es a todos los casos, no es la correcta, y que es la B, es entender que es solamente a determinados casos, porque en realidad la voluntad del legislador iba en ese sentido, y que, bueno, los fundamentos de la norma, ahí podemos buscar distintas maneras de, en cierto punto, elegir dentro de este marco. Y esto es lo interesante que nos plantea Kelsen, que dentro de la norma hay distintas posibilidades. Cuando vamos a aplicar esa norma superior, vamos a tener distintas posibilidades. ¿Y qué va a ser el encargado de aplicar esa norma y por lo tanto de interpretar esa norma? El que va a elegir qué posibilidad aplicar. El que va a elegir qué interpretación darle a esa norma.
Entonces, una norma fundamental es un marco abierto a varias posibilidades, siempre adentro del marco. O sea, es la propia norma la que nos va a permitir interpretar de manera A, B o C, D o F. O sea, no nos podemos salir del marco, no podemos decir que la norma está diciendo una posibilidad Z que acá no aparece. O sea, siempre dentro del marco que nos prevé la norma. Pero nos admite distintas posibilidades dentro del marco. Entonces nos va a decir que todo acto de aplicación es conforme a la norma si no se sale de ese marco y lo llena de alguna de las maneras posibles. Entonces, el juez que tiene que interpretar la ley de riesgo de trabajo, la ley de contrato de trabajo, en el caso de un juez laboral, que es lo que uno, o un juez civil y comercial que tiene que interpretar el Código Civil y Comercial, la ley de defensa del consumidor, o la norma, no sé, la ley de sociedades comerciales. Bueno, va a tener distintas posibilidades dentro del marco que dan estas normas. Y no va a salirse, ¿no?, de ese marco, ¿no? Y va a admitir, o sea, se va a permitir que interprete siempre y cuando de cualquiera de las maneras previstas por el marco. Entonces, va a ser la aplicación de la norma conforme al marco que prevé esa propia norma. Entonces, en base a eso, la interpretación, para Kelsen, es determinar el sentido de la norma por aplicar, determinar cuál es el marco constituido por la norma y la comprobación de las diversas maneras posibles de llenarlo. Entonces, Kelsen ante una norma, ley de contrato de trabajo, artículo 245, no sé, por ejemplo, se va a preguntar, bueno, ¿cómo se puede interpretar esta norma? ¿Cuál es el marco que nos da esta norma? ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no?, para llenar este marco? ¿Cuáles son las posibilidades que prevé esta norma? El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces va a decir A, B, C, D, F. Bueno, todas estas posibilidades. Y va a ser entonces el juez el que va a elegir dentro de esas posibilidades. Por eso, y acá es muy interesante y es algo importante, para Kelsen la interpretación no conduce a una solución única que sería exclusivamente justa. No hay que buscar para Kelsen la interpretación justa de la norma, sino que hay que ver cuáles son las distintas posibilidades que da el marco. Y dentro de estas posibilidades, escoger la que nos parece la más apropiada, a la que el órgano competente que va a aplicar la norma y está interpretando le parece la más correcta. Pero todas las soluciones tienen igual valor. Ahí dice, dice, no conduce a una solución única que sería exclusivamente justa. O sea, puede ser una solución única injusta. No puede ser solución única, en principio. Admite varias interpretaciones. Entonces, como son varias interpretaciones, y ahí vinculado a esto, Kelsen no le importa. Pero la interpretación es subjetiva, ¿a eso se refiere? Exacto, es subjetiva, y no vamos a buscar la justicia en la interpretación. Acuérdense que Kelsen es positivista. Entonces, acá está discutiendo con el naturalismo, que plantearía que hay que buscar la interpretación justa. Kelsen admite distintas formas de llenar este marco, y que estas distintas fórmulas todas van a valer siempre y cuando sean dentro del marco, y después vamos a elegir, cada juez elegirá la que considera mejor. Entonces un juez puede elegir la A, el juez de al lado la B, el juez de al lado la C, siempre y cuando estén dentro del marco. ¿Se entiende? A diferencia de la teoría tradicional, o sea, el del naturalismo, que considera que interpretar es llenar correctamente el marco, o sea, buscar una solución correcta. No es lo mismo decir que, como diría Kelsen, que al interpretar un artículo, ya sea de la Constitución, de una ley, nos admite distintas opciones y que uno elige cuál considera la más apropiada, que decir que cuando uno interpreta un artículo obtiene una sola solución justa.
que entonces haría que todos interpretemos de la misma manera, porque todos deberíamos buscar esa solución justa. Y en los hechos, y acá poniendo un poco de realidad al estilo del realismo jurídico, los jueces interpretan las normas de distintas maneras. Los juzgados laborales, los 10 juzgados, interpretan las normas de distinta manera. No hay una uniformidad en la interpretación de las normas al momento de aplicarlas, sino que cada uno interpreta siempre dentro del marco de la norma, dando de acuerdo a las distintas posibilidades que nos brindaría la norma. Porque si, vinculado a esto, si todos supiéramos de un principio que hay una interpretación correcta, que es la justa, como plantea la teoría tradicional, todos sabríamos desde un principio si iniciamos una demanda, si la vamos a ganar o la vamos a perder. Porque ya sabríamos que, bueno, que citando este artículo, que se interpreta de esta manera, porque esa es la interpretación correcta, me va a dar este resultado. Y en los hechos eso no es así. En los hechos uno no sabe hasta el momento de la sentencia, por ejemplo, qué nos va a decir el juez. ¿Cómo va a interpretar esa norma? Sí puede saber, teniendo en cuenta, buscando jurisprudencia anterior, al estilo del realismo jurídico. Uno puede buscar a ver qué viene diciendo la... Sí. La teoría tradicional no es aplicable, entonces, en la práctica, digamos. Y digamos que es... A ver, uno puede, pero uno puede defenderse y un naturalista y plantear, vinculado a esto, yo no sé si les conté que, bueno, que estoy en la cátedra de filosofía del derecho, que es la cátedra también que es crítica, y hacemos al final del año, vemos argumentación e interpretación de manera desarrollada, y les planteamos 3 casos a los estudiantes para que elijan 3 casos conflictivos, que elijan uno y hagan una sentencia dando su postura de por qué resolverían el caso así o así. Y que para eso utilicen todas las técnicas de interpretación y argumentación que vimos en la materia. Entonces, muchos de los alumnos eligen, y me parece una buena opción, uno puede plantearse que su postura o su interpretación es la correcta, y entonces al momento de hacer una sentencia decir que esta es la interpretación correcta que admite el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, y la interpretación justa, la que corresponde. Yo desentrañé, por eso vamos a ver en la clase que viene de interpretación, que una cosa, que muchos autores hablan de desentrañar el sentido de la norma. Cuando uno habla de desentrañar el sentido de la norma, pareciera que la norma tiene un sentido de por sí, un significado de por sí, y lo que tenemos que hacer es descubrir ese significado. Una cosa es eso, como plantearía la teoría tradicional, y entonces si uno entiende que es así, pareciera que no admitiría otras posibilidades de interpretación, y a los que piensan distinto o creen interpretar la norma distinto, los deja afuera de la discusión un poco. Y otra cosa, como dice Kelsen en el anterior, acá, determinar el sentido. Piensen en la diferencia entre desentrañar y determinar. El que desentraña, al estilo de la teoría tradicional, desentrañar el sentido, es un sentido previo que vamos a ir a buscarlo y que entonces hay que buscar ese sentido. En cambio, Kelsen, determinar el sentido implica un acto de ese órgano competente que le va a dar un sentido. O sea, que en base a lo que dice la norma, le va a dar un sentido. No solo va a ir a buscar el sentido, no va a ir a buscar el sentido ya fijo y único, sino que va con su actividad determinar cuál es el sentido de la norma. ¿Se entiende esta diferencia? Que es interesante, y bueno, en la clase que viene lo vamos a ir viendo cuando veamos interpretación en general. Pero una cosa es ponernos en la postura de que
vamos a desentrañar, que vamos a descubrir cuál es el sentido, qué es lo que quiere decir la norma, y otra distinta, es decir, vamos a determinar el sentido, vamos a darle sentido a la norma a partir de un marco que prevé esta misma norma, como dice Kelsen. Son actividades distintas, sí. Uno suena más objetivo y otro suena más subjetivo, por así decirlo. Desentrañar y interpretar. Exacto, sí, sí. Uno pareciera, exactamente, desentrañar parecería que sería objetivista. Bueno, esto tiene así, y uno lo único que hace es buscarlo, y determinar pareciera que involucra lo subjetivo de la persona. Tal cual. Por eso los abogados te dicen el 50% de la doctrina nos apoya y el otro 50% no, cuando le planteas un caso. Exacto, Alfredo. O sea, cuando uno admite eso es porque en definitiva la norma admite distintas interpretaciones. Está más cercano al Kelsen que a la teoría tradicional. Entonces, Kelsen nos va a decir... Kelsen se enoja con los científicos del derecho y les dice que no tienen ninguna validez lo que dicen, que el derecho emana de otros órganos, que ellos son meros formadores de opiniones, me parece, por lo que entendí. Sí. Es como que tratan de inducir a la gente a pensar de determinada manera, como que te limitan en cierto punto. Exacto, sobre todo se hace esa discusión a lo largo del libro en relación a la teoría tradicional, al naturalismo y al positivismo del siglo XIX, que también en un capítulo hablamos, ¿viste? El positivismo anterior a su teoría, la crítica vinculada a esto, a la función ideológica que tendrían las teorías anteriores. En esto de que, bueno, que tratan de justificar, o sea, nos ocultan la realidad para justificarla, de esta manera conservarla o criticarla y modificarla. Pero que su ciencia del derecho va por otro lado. Su ciencia del derecho, ¿no?, pretende describir el fenómeno jurídico sin justificarlo, sin criticarlo. Repasando un poco lo que vimos también en los primeros capítulos. Entonces, a partir de todo esto, surge que para Kelsen no hay preferencia en ningún método de interpretación. Kelsen no dice, y esto pregunta de exámenes, porque empiezan a decir, no, Kelsen cree que primero hay que hacer una interpretación literal, después de la voluntad. No, ustedes van a ver cuando lean la unidad o el capítulo, que Kelsen no habla específicamente de cuáles son los métodos de interpretación, como vamos a ver en la clase que viene de interpretación en general, sino que aclara que no hay preferencia por ningún método. O sea, Kelsen no elige un método de interpretación. Todos los métodos de interpretación son correctos siempre y cuando no nos salgamos del marco previsto por la norma. Siempre y cuando estemos dentro del marco previsto por la norma, podemos utilizar distintos métodos de interpretación. No hay una selección, no hay una elección, no hay una jerarquía de métodos para Kelsen. Por eso, en base a lo que dijimos, para Kelsen interpretar es un acto de voluntad, no de conocimiento. Esto es fundamental. No basta con conocer el derecho, sino que hay que elegir una de las posibilidades establecidas por el marco. Esto es fundamental. O sea, en base a lo que venimos diciendo, si es la autoridad competente, el intérprete, el que tiene que elegir entre la posibilidad A, la posibilidad B, la C, las posibilidades que ofrece el marco previsto por la norma, no basta con conocer ese marco, sino que hay que hacer una elección, hay que poner la voluntad, hay que decidir si uno se queda con la opción A, con la opción B, con la opción C. Por eso no es un acto de conocimiento, sino un acto de voluntad. Hay que escoger, como dice más arriba, la solución que el intérprete entienda más apropiada, más correcta, o con la que más se sienta a gusto. Hay una voluntad. Y vinculado a esto que decía Alfredo,
si nosotros interpretamos de esta manera, si entendemos así la interpretación, la seguridad jurídica es ilusoria. No hay seguridad jurídica, es una ilusión. Ilusoria viene de ilusión. Es una ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a saber cómo me van a interpretar la norma. ¿Cuál opción van a elegir dentro del marco? No hay seguridad jurídica. Para que el CEN es una ilusión, porque no sabemos en los hechos si nos van a elegir la opción A, la opción B, la opción C. ¿Se entiende? ¿Les parece muy difícil? ¿Qué les parece? ¿Estamos más o menos? No, sí. Va, por lo menos yo algo capto. Pero en cuanto a la seguridad jurídica, se supone, bueno, esto hablando de la realidad, que siempre hay instancia de apelación. O sea que todas esas diferentes alternativas que dice Kelsen van a estar dentro de un marco genérico para mí y también con instancia de apelación, o sea que no está libre albedrío, digamos. Sí, pero coincido, Diego, pero también pasa que en las salas de la Cámara de Apelación también hay distintas interpretaciones. Yo les conté que trabajo en una sala de la Cámara de Apelación Laboral de Rosario, en la sala 2. Hay sala 1, sala 2 y sala 3. Que entre las distintas salas también interpretamos de manera distinta. No hay uniformidad en la interpretación que hacemos de determinadas normas. En algunos casos sí coincidimos. O bueno, coinciden los jueces, en realidad los vocales de las salas. Pero no se puede decir que haya uniformidad. Entonces, bueno, en primera instancia los jueces interpretan de distinta manera, eligen dentro de distintas posibilidades, pero cuando llega a la Cámara, después todas las salas terminan resolviendo de la misma manera. No, también interpretan de distinta manera. Así que en algunos casos, por ejemplo, la Corte Provincial o la Corte Nacional, en algunas sentencias determinan un poco cómo debería ser la interpretación de determinadas normas. Entonces, bueno, en estos casos podemos decir que está resuelto por la Corte cómo debería interpretarse esas normas. Pero acuérdense que la Corte resuelve para el caso concreto. Si bien, en principio, si hay un precedente de la Corte que trata el tema e interpreta de determinada manera, los jueces inferiores suelen adecuar su doctrina a lo que viene diciendo, o su jurisprudencia a lo que viene diciendo la Corte, pero también pueden no hacerlo. También pueden los jueces inferiores mantenerse su postura, brindar nuevos argumentos, porque no es de acatamiento obligatorio lo que dice la Corte. Entonces, ante esto, en muchos supuestos hay inseguridad jurídica. Igual que él se lo dice como una crítica, lo plantea como un hecho, como una realidad. O sea, ante esta interpretación que admite distintas posibilidades y que van a ser los intérpretes los que escojan, esto hace que no haya seguridad jurídica, sino que sea una ilusión porque, bueno, dependerá de cómo interpretemos o cómo llenemos este marco, cuál de las posibilidades elijamos. ¿Se entiende? ¿Cómo estamos? Bueno, Kelsen era juez y abogado, así que deberíamos darle crédito a lo que dice. Deberíamos darle crédito, sí. Por eso tiene en gran parte, si bien es positivista, plantea cuestiones vinculadas a el ejercicio práctico del derecho, donde se ve realmente que en algunas cosas tiene razón. Vamos a ver la semana que viene, cuando veamos interpretación en general, qué otras posturas hay en relación a interpretación. Pero en principio, esto sería lo que dice Kelsen. Y como les digo, interpretación en Kelsen junto a estructura jerárquica, bueno, son temas muy importantes que se suelen preguntar. No sé si alguno, bueno, acá no ven ustedes ninguno, pero si alguno se ha presentado en los últimos turnos libres, bueno, siempre había una preguntita de interpretación en Kelsen en los exámenes. Ahora, por lo que parece, en octubre vamos a tomar el libre escrito presencial. Así que, por lo que parece, si eso sigue así, probablemente ustedes en noviembre también sea escrito presencial. Por de pronto se definió la próxima modalidad libre.
pero si ya hoy se definió eso, es posible que ustedes también sea de la misma manera, escrito presencial. Y siempre, o sea, fundamental, no hay examen que no tenga una pregunta de Kelsen. O sea, Kelsen es el Padre Nuestro que hay que saberlo. Hay que saber interpretación, hay que saber estructura jerárquica. Eso no pueden pasarlo. ¿Viste? Cuando uno, bueno, esto no me van a preguntar. No, chicos, Kelsen siempre. O sea, si son 5 preguntas a desarrollar, una es Kelsen. Es el tema Así que si por lo menos te tienen bien Kelsen, un 20% del examen está adentro. Es el tema que más comprende, por suerte. Gracias a Dios. Buenísimo, Diego, me alegro. Lo digo medio un chiste. Diego y Santiago están así cancheros con Kelsen, ahí, bueno. Muy bien, así me gusta. Bien, seguimos, entonces, ¿estamos bien con interpretación en Kelsen? ¿Sí? Bien. Bueno, esperen que acá miro esto. Ah, bueno, bien. Esperen que le responda. Bien, bueno, entonces. Con eso terminamos el capítulo de interpretación y el capítulo 11 habla de los modos de creación del derecho. Pensar entonces al derecho en movimiento en su aspecto dinámico. ¿Se acuerdan? Todo lo que hace a la estructura jerárquica del orden jurídico, que estuvimos viendo en la clase anterior, lo que hace hoy a la interpretación y ahora los modos de creación del derecho, muestran o son parte del análisis que hace Kelsen del aspecto dinámico del derecho. Acuérdense que fue una de las preguntas del práctico que hicimos. Kelsen estudia el objeto derecho desde 2 aspectos: el aspecto estático, como conjunto de normas, el derecho en reposo, y el aspecto dinámico, el derecho en movimiento, que se refiere a los actos de creación y aplicación del derecho, que es lo que venimos viendo desde la semana pasada. ¿Se acuerdan? Entonces, nos plantea Kelsen acá que todo lo que hace esto de la estructura jerárquica del orden jurídico muestra el derecho en movimiento, los actos de creación y aplicación del derecho, el proceso de creación y aplicación del derecho. Y le agregamos entre paréntesis en donde también ve involucrada la interpretación. Es creación, aplicación e interpretación unidos de la mano, como veíamos en el capítulo anterior. Entonces, Kelsen se pregunta en qué medida los sujetos participan en la formación de las normas a las cuales se encuentran sometidos. Si sus obligaciones nacen con su consentimiento o sin él. ¿En qué medida los hombres sometidos al derecho participan en la creación del derecho? Sus obligaciones nacen con su consentimiento o sin él. Entonces distingue entre autonomía, que implica el darse la ley para sí mismo, o sea, cuando uno participa en la formación de las leyes que lo van a autorregular, y la heteronomía, que tiene que ver con una ley externa a nuestra voluntad, una ley que nos viene de afuera, que nos regula desde afuera. Y en base a esa distinción entre autonomía y heteronomía, entonces, entre si los sujetos participan o no en la creación del derecho, va a aludir a la clasificación de las formas de Estado. Por eso estamos hablando de los modos de creación del derecho. Y entonces las formas de Estado o los modos de creación del derecho, según el sujeto participe o no en esa creación, va a poder ser una democracia, una autocracia, una república, una monarquía. Pero nos va a decir que para la teoría tradicional, o sea, para el naturalismo con el que discute, la forma de Estado se refiere al modo de creación del derecho en el grado superior del orden jurídico, o sea, en la estructura jerárquica, en el grado superior, o sea, a las reglas establecidas por la Constitución para la formación de las normas generales. Entonces, cuando hablamos de forma de Estado o modo de creación del derecho, la teoría tradicional solo se va a preocupar cómo se crea el derecho en la parte más arriba de la estructura jerárquica, es decir, cuáles reglas establece la Constitución
para crear o formar las normas generales. En cambio, para él, en su teoría pura, no solo vamos a hablar de forma de Estado o de modos de creación en relación al grado superior de la estructura jerárquica, a cómo determina la Constitución que se crean las normas generales, sino también en todos los grados de formación del derecho, o sea, en todos los escalones o en todos los estratos del orden jurídico. Vamos a preguntarnos cuánto participan los sujetos en la creación o no de las normas jurídicas. Entonces también nos vamos a preguntar en la relación para que entre normas generales y normas individuales. No solamente en la Constitución y las normas generales, sino también en el estrato siguiente entre normas generales y normas individuales. Y así viene el dualismo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el capítulo del dualismo y su eliminación? Que lo vimos, y no la clase anterior, la otra. Y que yo al principio de ese capítulo les hice un dibujito, un cuadrito, que planteaba los distintos dualismos entre derecho natural y derecho positivo, entre derecho subjetivo y derecho objetivo, derechos reales, derechos personales, ¿se acuerdan? De persona física y persona jurídica. Y los últimos se referían a derecho privado y derecho público, y Estado y derecho, que yo dije que lo íbamos a ver más adelante. Bueno, llegó el momento. En este capítulo, Kelsen desarrolla el dualismo de la teoría tradicional entre derecho privado y derecho público, que nos había quedado ahí colgadito en ese capítulo porque ahí no estaba, está acá. Entonces nos plantea que la teoría tradicional nos distingue entre derecho privado y derecho público. Derecho privado, cuando uno piensa en derecho privado, justamente piensa las materias de derecho privado que ustedes tienen a lo largo de la carrera, en contratos, obligaciones. En cambio, derecho público, no hay dudas que se le viene a la mente derecho administrativo, que materias que van a ir viendo más a lo largo de la carrera. Entonces nos va a plantear que la teoría tradicional piensa que el derecho privado, que ustedes lo van a ver así, implica la relación entre dos sujetos iguales, o sea, la distinción entre derecho privado y derecho público parte de esta cuestión, de pensar que el derecho privado regula las relaciones entre dos sujetos iguales. En cambio, el derecho público regula las relaciones entre dos sujetos, uno subordinado al otro. Los ciudadanos, sí. ¿Igual en qué sentido, Maju? Iguales en cuanto a la igualdad de posicionamiento, o sea, sí tienen igual poder de decisión. De poder, digamos. Claro, el Estado tiene lo que se le dice el imperium, es superior, digamos, a los sujetos, al sujeto privado, por eso todo lo que vemos en la carrera vinculado a la organización del Estado, los actos por el Estado de derecho administrativo, y está dentro de la rama del derecho público, porque justamente, como dice Lorenzo, se plantea la relación entre dos sujetos, uno subordinado al otro, los ciudadanos o una persona subordinado al Estado que tiene el imperium, como dice Lorenzo. Está en una posición de jerarquía el Estado en relación a los ciudadanos. Entonces, en cambio, en el otro es entre dos iguales, entre dos personas que celebran un contrato, que en principio sería entre derechos y obligaciones. Igualdad. Exacto. Exacto. Ustedes van a ver, cuando vean toda esta materia de contratos y obligaciones y todas estas cuestiones, que la idea básica que rige esta materia es la idea de la autonomía de la voluntad. Como se piensa que son sujetos que están en igualdad, que están iguales, bueno, son autónomos y libres para contratar porque están en igualdad. En cambio, en el derecho público no pasaría esto. Así nos dice la teoría tradicional que las relaciones de derecho privado
serían verdaderamente jurídicas, nos dice, entre comillas. ¿Quién sabe lo que es jurídico? Bueno, mientras que en el derecho público tendría que ver con relaciones de poder, de dominio, por esto, ¿no?, que hay un sujeto que está por encima del otro. En el derecho privado, ¿no?, por ejemplo, se celebraría un contrato, mientras que en el derecho público sería un acto administrativo, una sentencia. El derecho privado es el derecho, propiamente dicho, mientras que el derecho público es la fuerza, el Estado. Eso es lo que plantea la teoría tradicional, que él se no coincide con esto, ¿no? El derecho privado, en los derechos privados los individuos participan en la formación del derecho, van a ser los individuos los que crean el derecho, los que crean el contrato, las cláusulas de ese contrato, mientras que en el derecho público los individuos no participan, sino que son los destinatarios de una orden emanada por el Estado. En el derecho privado no rige la política, no hay política, cuestiones de polis, de la organización del bien común, mientras que en el derecho público sí. Esto es lo que plantea la teoría tradicional en este dualismo, en esta distinción entre estos dos órdenes, derecho privado y derecho público, y la mayoría de los programas y de las facultades de Derecho plantean esta idea y esta distinción entre derecho público y derecho privado. De hecho, ustedes van a escuchar muchas veces que se hablan de las ramas públicas y las ramas privadas. Pero el derecho público puede generar obligaciones, derechos y obligaciones para el privado. Exacto, sí. Exacto, sí. Pero en esta idea de pensar, la distinción que hace la teoría tradicional es esta idea de pensar, ¿no?, si son iguales o no son iguales, cuánto interviene, o sea, partiendo de la base de la filmina anterior, de cuánto esto, en qué medida los sujetos participan en la formación de las normas a las cuales se encuentran sometidos, si sus obligaciones nacen con consentimiento sin él. Pareciera, nos dice Kelsen, que en el derecho privado los hombres participan en la formación de las normas que los regulan, mientras que en el derecho público no, porque es el Estado, es la fuerza. ¿Se entiende esta idea? Volviendo a lo original, que es los modos de creación del derecho. Pero para Kelsen... Nosotros lo damos así. Exacto. Lo damos de esa forma. Incluso dice que en realidad no se puede diferenciar únicamente al derecho público del privado por la aparición del Estado como uno de los objetos de la relación, porque a veces el Estado puede ser una persona jurídica como cualquier otra. Por ejemplo, se alquila un edificio. Entonces ahí es derecho privado porque en realidad no está haciendo uso de su fuerza como Estado, sino que está alquilando como cualquiera, y ahí sería derecho privado. Pero es exactamente esta clasificación. Tal cual, porque en realidad muchas de las clasificaciones que uno maneja en la facultad parten de las distinciones o los dualismos que plantea la teoría tradicional. Y cuando veíamos los dualismos, nosotros distinguimos, y el código distingue entre personas físicas y personas jurídicas, hablamos de derechos subjetivos y de derechos reales, hacemos estas clasificaciones, distinguimos entre derecho privado y derecho público. O sea, estamos acostumbrados, nos resultan familiares estas distinciones. Pero para Kelsen, que no coincide con las distinciones, que no coincide con estos dualismos, nos va a plantear, como siempre, y esta otra palabrita de la teoría de Kelsen, la función ideológica del dualismo, derecho público y derecho privado. O sea, si les preguntan, o les preguntamos en el examen, no sé, ¿por qué critica Kelsen alguno de los dualismos de los que estuvimos hablando en la clase esa y que ahora seguimos? Kelsen siempre responde lo mismo, para acordarse y para pensarlo, que tiene una función ideológica, que estos dualismos tienen una función ideológica. En cada uno de los casos explica por qué es la función ideológica, pero para acordarse para un examen, siempre tiene que pensar esto, es la función ideológica. ¿Por qué es la función ideológica? En este caso la distinción entre derecho público y derecho privado. Porque dice que tiende a asegurar al gobierno y a los órganos administrativos que le están subordinados una libertad de acción
deducida a la naturaleza de las cosas. Pareciera que justamente si pensamos que en el derecho público y en el Estado hay una relación de subordinación, estamos planteando, y hacemos esta distinción, plantearíamos como que surgiría de la naturaleza de las cosas. Surgiría esta subordinación de la naturaleza. Por eso estamos haciendo la distinción. Una distinción pareciera basada en la naturaleza. Y de entender... Claro, sobre todo, sí, en contraposición, admite que somos todos iguales en el derecho privado. Digamos. Exactamente. Y eso es más mentira, digamos, de alguna manera. Es más esa función ideológica, digamos, aplicada, que no, evidentemente no somos iguales, porque en un contrato de trabajo hay uno que necesita y no puede discutir demasiado, digamos. O ahí la voluntad está restringida. En un contrato de trabajo, en los contratos de consumo, que ahora está también tan de moda la cuestión del derecho al consumidor, con todas estas cláusulas preestablecidas. Sí, coincido, Oriana. O sea, pensar esto, bueno, que por un lado nos está diciendo, nos habla de una subordinación que pareciera natural y por otro de una igualdad que, bueno, hay que discutirla también. Igual ahí, Majo, en un contrato de trabajo vamos a apelar al principio de buena fe de las partes. Es para meter un poquito de cosas en la clase. Sí, ¿no? Eso dice la ley de contrato de trabajo, que tenemos que sí, bueno, pero bueno, hay que ver si siempre hay buena fe de las partes. La verdad que no la hay, pero bueno, es para hacer correctamente lo que dice la norma. Después hay que ver en los hechos cómo, qué pasa con esa norma en sí. Si la norma es eficaz o no es eficaz, si se cumple, utilizando las palabras de Kelsen, si se cumple o no se cumple. A su vez, vinculado a esto de entender por qué es ideológica esta distinción, porque da a entender que el dominio de la política está limitado al derecho constitucional y al derecho administrativo, y que de ninguna manera se extiende al derecho privado. O sea, parecía que lo político es solamente lo estatal, pero que los contratos, en los contratos entre las partes, no habría política, no habría cuestiones políticas. Bueno, que él no cree que es así. O sea, en los contratos también hay política. En el derecho contractual, que el derecho contractual sea de una determinada manera y no de otra, también implica cuestiones políticas. ¿Se entiende? Que él se nos cuestiona algunas cosas que parecieran que son así y nos ponen a pensar determinadas cuestiones. Y así nos dice que tanto el derecho público como el derecho privado son derechos políticos, pues permiten participar en la formación de la voluntad del Estado. Son actos creadores del derecho, o sea, los hombres van a participar de la creación del derecho, tanto en lo que hace al derecho político público, tanto en las votaciones, las elecciones, como así también van a participar en la formación del derecho cuando celebran contratos entre sí. En ambos casos, los hombres están participando y están realizando actos creadores del derecho. Por lo tanto, nos va a decir que no hay oposición. Acuérdense que en este puntito nos decía, por el derecho privado es derecho y el derecho público es fuerza, Estado. Que él se va a decir que no hay oposición entre derecho y Estado. Son la misma cosa, como vamos a ver en el último capítulo. Entonces, en este capítulo, Kelsen tira abajo otro de los dualismos de la teoría tradicional en relación a la distinción entre derecho público y derecho privado, diciendo que en ambos casos los sujetos participan en la formación de la voluntad del Estado y en los actos creadores del derecho. ¿Se entiende? ¿Muy abstracto? ¿Estamos bien? Bien. Y el último capítulo, y con esto que terminamos Kelsen y estamos perfectos, ya somos especialistas en la teoría pura del derecho, es
la discusión con el último dualismo que planteábamos en esa clase, que es el dualismo de la teoría tradicional entre derecho y Estado. La teoría tradicional plantea que por un lado está el derecho y por otro está el Estado, cuya existencia, les hice el mismo cuadrito de cuando hacíamos dualismo para pensarlo mentalmente, cuya existencia, la del Estado, es independiente y anterior al orden jurídico, crea el derecho y se somete a sí mismo. Entonces, para la teoría tradicional, primero está el Estado, antes del derecho, y va a ser el Estado, este Estado creado, o sea, que surge antes del derecho, el que va a crear el derecho y que por lo tanto se somete. La crítica de Kelsen es que esta distinción también tiene una función ideológica, por eso siempre le decía, recuerden la palabrita, la frase función ideológica, y después, bueno, en cada caso deberán explicar por qué la función ideológica, pero estas dos palabritas son claves de la crítica de Kelsen a los dualismos. ¿Y por qué es la función ideológica? ¿Cuál es la función ideológica de distinguir entre derecho y Estado? Va a plantear justamente que va a ser legitimar el Estado. Legitimar el Estado. Entonces, si nosotros distinguimos entre derecho y Estado, y entendemos que el Estado está antes que el derecho, y que es el Estado el propio que crea el derecho, y se somete a sí mismo, estamos legitimando a este Estado. Estamos justificando el Estado. Y ese Estado que se somete al derecho creado por él mismo. En cambio, para Kelsen, el Estado es un orden jurídico, es un orden que regula la conducta de los hombres, que organiza la coacción social y debe ser idéntico al orden jurídico. Kelsen va a asimilar Estado y derecho. Estado y derecho van juntos. Estado y derecho van de la mano. Vamos a ver, cuando veamos en una de las próximas clases, pluralismo jurídico, que va a discutir esta cuestión que plantea Kelsen. Para Kelsen, todo el derecho es derecho estatal. Todo el derecho es derecho creado por una autoridad competente, en un tiempo y lugar determinado, y conforme al procedimiento que establece una norma superior. Kelsen no admite la posibilidad de que haya derecho que no provenga de una autoridad competente y que tenga una sanción. Acuérdense que lo que distingue al derecho de los otros órdenes jurídicos es la sanción estatal. Sí. Sí. Pará, me parece que le voy a silenciar. Bien. Entonces, bueno, recordando conceptos de las primeras clases, es para Kelsen el derecho, el emanado por una autoridad competente, en un tiempo y un lugar determinado, conforme al procedimiento que establece otra norma, y es justamente la sanción lo que distingue el derecho de los otros órdenes normativos, de la moral y de la religión, recordando otro concepto fundamental de la teoría pura del derecho, que es lo que distingue al derecho de los otros órdenes normativos. Los tres derechos, moral y religión, utilizan el principio de imputación, pero el derecho, a diferencia de la moral y la religión, tiene una sanción socialmente organizada, una sanción estatal, un acto de coacción. Entonces, entre paréntesis. Entonces, para Kelsen no es posible que el derecho no provenga del Estado. Todo el derecho es estatal. Entonces, nos va a decir, pero que no todo el orden jurídico es Estado, porque se requiere que establezca ciertos órganos especializados para la creación y la aplicación de las normas que lo constituyen. O sea, el orden jurídico o el derecho va a ser Estado cuando haya órganos especializados para la creación y la aplicación de las normas jurídicas. Cuando va a decir quiénes van a ser los jueces, cuando va a decir quiénes son los legisladores, cuando establece órganos especializados, podemos asimilar derecho y Estado. Estado es un punto de imputación. Se le imputan los actos jurídicos
realizados por los hombres que lo componen, porque lo dice una norma. O sea, al Estado argentino se le van a imputar los actos jurídicos realizados por el presidente Alberto Fernández, porque lo dice una norma. El Estado argentino va a ser responsable de lo que haga Alberto Fernández como representante del Poder Ejecutivo, o lo que la ley que sancione el Congreso Nacional como representante del Poder Legislativo, porque lo dice una norma. O va a ser responsable internacionalmente también por alguna sentencia judicial. Por lo que diga algún juez, o por lo que diga nuestra Corte Suprema, también va a ser responsable el Estado argentino. Porque hay una norma que dice que se le tiene que imputar la responsabilidad al Estado argentino por los actos cometidos en representación del Estado por estos órganos a los que se les dio esta facultad. Así la imputación del acto a la persona del Estado lo convierte en un acto estatal, o sea, a ese acto que realizó Alberto Fernández, o que realizó la Corte Suprema, o que realizó el Congreso Nacional, se convierte en un acto estatal. Y el autor de ese acto en un órgano del Estado. Cuando Alberto Fernández hace actos en representación del Estado, se convierte él mismo en un órgano del Estado. Si hace cosas que no tienen que ver con el Estado, se toma un café a la mañana, bueno, no nos importa. Pero cuando hace actos justamente imputando, y estos actos se imputan a la persona del Estado, él se convierte en un órgano del Estado. El Estado es el conjunto de órganos especializados para la creación y la aplicación del derecho. Y los individuos que realizan estas tareas se convierten en funcionarios del Estado. O sea, va a decir, entonces, justamente el Estado va a tener los órganos especializados para creación y aplicación, la legislatura, el ejecutivo, el judicial, y los individuos que realizan estas tareas van a ser los funcionarios del Estado. El Estado y el derecho son un mismo sistema de coacción, vinculado a ese capítulo que hablábamos del Estado, como que era el que me parece el de Lorenzo, del sistema como orden coactivo, vinculado a esta cuestión de la sanción. O sea, el derecho justamente necesita una sanción para ser derecho y distinguirse de los otros ordenamientos. Y va a ser el Estado el que se va a encargar de aplicar esta sanción. Estado y derecho van unidos de la mano y se encargan de establecer y aplicar sanciones, crear, aplicar e interpretar sanciones. ¿Se entiende? Parece muy rebuscado la cuestión. Vamos a ver entonces que Kelsen, cuando veamos en unas clases el pluralismo jurídico, que Kelsen es monista, si quieren anótense la palabra, monista que viene de uno, de mono. Para él todo el derecho proviene del Estado, a diferencia de lo que vamos a ver del pluralismo jurídico, de admitir otros ordenamientos normativos que pueden ser considerados derechos y que no provengan del Estado. Les adelanto la historia, como los adelantos de la serie o del programa de televisión. Bueno, vamos a ver que para el pluralismo jurídico no solo el derecho es estatal, no solo el derecho proviene de la autoridad competente, sino que también los ciudadanos pueden crear derecho que no coincida con ese derecho estatal, y normalmente se habla sobre todo del derecho de las comunidades originarias. Pensar en los pueblos originarios que pueden tener un ordenamiento jurídico que sea considerado derecho, aunque no provenga de una autoridad competente en un tiempo y un lugar determinado, como piensa Kelsen. Para Kelsen eso es imposible. Kelsen, el derecho es estatal. Vamos a ver posteriormente que hay otros que admiten otra opción, que van a ser pluralistas, a diferencia de Kelsen, que es monista. ¿Estamos bien? Me parece que ahí termina. Sí, perfecto. Bien. Entonces con esto
terminamos de ver Kelsen, teoría pura. Los últimos capítulos, con esto cerramos teoría pura del derecho de Kelsen. No sé si tienen alguna duda en relación a esto, a lo que vimos hoy, a las clases anteriores. La idea, como les decía, sería que, bueno, ustedes tienen ese práctico para entregar hasta el capítulo 6, y después les voy a mandar un práctico de los últimos capítulos para que en clase lo charlemos y lo comentemos y lo respondamos entre todos. Y con eso cerraríamos Kelsen. No sé si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna duda, si estamos bien. A mí me quedó una duda de la unidad 11, cuando habla de la función ideológica del dualismo, del derecho público y del derecho privado. En un párrafo ahí habla como si, en realidad, puede ser que Kelsen ponga en pie de igualdad a los actos que crean el Estado como a los que se hacen entre los particulares, porque son simplemente creadores de derechos. Eso es lo que quiere decir. Exacto, exactamente. Eso mismo, Santiago, tal cual como vos lo decís. Entiende que tanto en los actos entre los particulares como en los actos del Estado, los particulares participan en la formación del derecho y crean derecho. En Por ambos, eso para él no habría diferencia entre derecho público y privado. Exacto. Y en ambos casos interviene la política. En un contrato interviene la política de la misma manera que en un acto estatal. Claro, porque está determinado por el Código Civil, que el Código Civil vendría a ser un acto que emana de un órgano del Estado, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, si quieren lo que podemos hacer siendo las 7:30, lo que les propongo, como unos últimos minutitos, que terminemos de ver el práctico que empezamos a corregir la semana pasada, que empezamos la clase anterior, pero a mí lo que me parece lo más fundamental de ese práctico, no tanto que determine la validez material, espacial y temporal, que sí, bueno, es importante, pero sino sobre todo las otras consignas en relación a determinar norma primaria y norma secundaria, y hecho ilícito y sanción y obligación jurídica, que eso es, hablando, a ver, Kelsen es importante todo, pero hay cosas que hay que tenerlas clarísimas. Entonces, las cosas que hay que tener clarísimas, que no significa que sí o sí les vamos a tomar eso, pero que eso muy seguidamente ocurre, o hay una pregunta eso en los exámenes, tiene que ver esto, con qué es lo que distingue al derecho de los otros ordenamientos normativos, la interpretación en Kelsen, la estructura jerárquica del orden jurídico, norma primaria, norma secundaria, hecho ilícito, obligación jurídica, son conceptos que tienen que estar clarísimos. Por lo tanto, si les parece, lo que podemos hacer ahora es, en unos minutitos, y bueno, y cerramos la clase un ratito antes hoy, es de las normas que nos faltan, determinar eso que me parece que es fundamental que lo tengan todos claro. Poder darse cuenta cuál es la norma primaria, cuál es la norma secundaria, cuál es la obligación jurídica, el hecho ilícito y la sanción. Con eso estoy más que hecha. Así que si les parece, hacemos eso. Voy a buscar el archivito. Y para la semana que viene vamos a trabajar otro texto de Kelsen que se llama ¿Qué es la justicia? Que ahí Kelsen se pregunta ¿qué es la justicia? Y ustedes ya saben cuál es la conclusión de Kelsen porque la adelantamos en el capítulo 2, si no me equivoco, en el que dio Eli, de qué pensaba Kelsen en relación a la justicia. Pero bueno, este es un librito que hace un desarrollo de distintos conceptos o distintas ideas que se tuvieron a lo largo de la historia respecto a la justicia y va discutiendo estas distintas ideas para luego arribar a cómo entiende la justicia, y después vamos a salir de Kelsen y vamos a entrar a interpretación en general, el texto de la doctora Seff, el mismo texto o el mismo libro que estuvimos trabajando de la interpretación de la ley y otros textos críticos de teoría general, hay un capítulo que es de interpretación. Entonces vamos a trabajar con ese capítulo. Voy a fijarme si está subido, si no lo subo, y además
esté subido o no, se los mandamos por el grupo para que los 2 textos, para que puedan leerlos para la semana que viene o vayan leyéndolo de a poco. No sé cómo están con los parciales, los momentos de estudio, pero para que vayan teniendo el material. Entonces, vamos a buscar esto. Acá está. Sí, entrando al archivito. Somos poquitos hoy. ¿Están rindiendo otras cosas o van? Se nos van a acerca abandonar? parcial de constitucional. Ah, mañana. El viernes, pero bueno, ya estamos en zona de riesgo. Tiempo de descuento. Sí, tal cual. Bueno, bien. Acá encontré el archivo, vamos a compartir. Por eso lo hacemos cortito y entonces terminamos un ratito antes y aprovechan a seguir estudiando para el viernes. Bien, entonces acá habíamos visto, la 1 ya la vimos y la 2 también. Me parece que si no me equivoco teníamos que ir a la 3, ¿no? Sí. Que no sé por qué no me aparece. Acá está, 3. Bien, la 3 es la ordenanza 821 de sanción, fecha de sanción el 13 de julio del 2006. ¿Ven bien? ¿O agranda un poquitito la pantalla? No, bien. Sí. Bien. Se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Bien, la promulgación el 26 de julio del 2006, boletín oficial también en la segunda quincena de agosto del 2006, y la Municipalidad de Rosario sancionó una ordenanza, que es esta, que en el artículo 130 plantea: incorpórese al Código Municipal de Faltas, decreto ordenanza 278.318 como artículo 603.61 el siguiente texto: el titular y o responsable de establecimientos comerciales, industriales y o de servicios y o de instalaciones que incurra en la infracción del artículo 12 y o que permitiere en espacios cerrados fumar o mantener encendidos cigarrillos, tabaco y otros productos hechos con tabaco, será sancionado con multa de 150 pesos y o clausura de 10 a 20 días. En la primera reincidencia aumenta la multa, en la segunda, y en caso de dudas estará a favor de la continuidad del comercio. Entonces, vamos a sacar lo del primer puntito de la validez y vamos a ver, determinar la regla de derecho y la norma primaria, en particular el hecho ilícito y la sanción, y la norma secundaria y cuál es la obligación jurídica. Eso es lo que me importa que veamos y que quede claro. Entonces, ¿cuál es la regla de derecho que surge a partir de esta norma jurídica? ¿Cómo describirían a la regla de derecho? Esta parte, sí. El titular o el responsable de los establecimientos comerciales, industriales y o servicios y o instituciones que incurran en la infracción del artículo 12 y o que permitan en espacios cerrados fumar o mantener encendido el cigarrillo, eso sería. ¿Y qué más? ¿Falta algo? Debe ser. Será sancionado con una multa. Debe ser sancionado. Muy bien, o sea, ahí está. La regla de derecho establecería esta cuestión, que el titular o responsable del establecimiento comercial, industrial o de servicio, que permitiere, porque no sabemos cuál es el artículo 12, que permitiere en espacios cerrados fumar o mantener encendidos los cigarrillos o productos hechos en base de tabaco, debe ser sancionado con una multa o una clausura. Eso sería entonces la regla de derecho, como nosotros, estudiosos del derecho, ciencia jurídica, explicamos la norma jurídica. Y en ese caso sería, como decíamos siempre, una regla de derecho verdadera. La podemos cambiar y decir una regla de derecho falsa. ¿Cómo sería una regla de derecho falsa?
que, por ejemplo, el que está fumando tiene que ser sancionado, debe ser sancionado con una multa. O Bien. que el titular, bla, 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 debe ser condenado a prisión. Muy bien, exactamente, Oriana. O sea, en ese caso, o es distinto el hecho ilícito, en el primer caso que menciona, es distinto el hecho ilícito, le cambia el hecho ilícito, dice, bueno, no es el titular o responsable del establecimiento comercial, industrial o de servicio que permite esto, sino el que lo hace. O en el segundo supuesto cambia cuál es la sanción. Bueno, la sanción no es multa o clausura, sino pena de prisión. Entonces, en esos casos, esas reglas de derecho son falsas, porque no coinciden con la norma jurídica prevista en el artículo 130. ¿Se entiende? ¿Estamos bien en esto? ¿Todo nos resulta claro? Regla de derecho, distinción con la norma jurídica. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de esta norma jurídica, artículo 130. Profe. Sí. También se puede decir como falsa que si el titular no permite fumar, al revés sería. También, sí, cambiaríamos también el hecho ilícito. El titular que no permitiera fumar o mantener encendidos cigarrillos va a ser sancionado con una multa o una clausura. También es falsa. Porque el hecho ilícito es distinto, no es permitirlo hacer, sino no permitirlo. Perfecto, muy bien, Santiago. No, Santiago, no. Pablo, ahí estamos. Pablo, perfecto. Bien. Entonces, les achiqué acá. Bien. Entonces, la segunda cuestión es determinar cuál es la norma jurídica, en el caso, cuál es la norma jurídica primaria. Y que ahí entonces siempre recuerden que la norma jurídica primaria es la norma completa, la que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Entonces, ¿cuál sería la norma jurídica primaria en este artículo 130? Todo el texto del artículo. Exacto, todo el texto del artículo, el que nos establece todo esto. Puse el artículo 130, no sé si eso está bien. Sí, está bien, O sea, pero en un examen... Sería todo el texto en realidad del artículo. Exacto, está bien. En un examen, si es escrito presencial, como puede llegar a ser, debería entonces la norma primaria volver a escribir el texto, para que no haya... Sería la ordenanza número 8021, así. El artículo 130, acá estamos viendo en particular el artículo 130, que no establece... ¿No el texto completo de la ordenanza? No, porque, o sea, normalmente le vamos a decir, determine, o sea, dentro de determinado artículo. Porque toda la ordenanza tiene muchas normas y en la ordenanza hay muchos hechos ilícitos y muchas sanciones. Entonces le vamos a dar uno en particular. Entonces cuando ustedes tengan que decir cuál es la norma jurídica primaria, va a referirse a un artículo en particular. ¿Pablo? Bien. Pregunta técnica. ¿Podrían ser dos, por ejemplo, si ilícito y sanción estarían en artículos separados? Muy bien, Santiago. Podrían ser dos si ilícito y sanción estarían en artículos separados. Y en ese caso hay que poner los dos. Pero no le vamos a hacer algo tan difícil. O sea, con que puedan en un artículo en particular encontrar los elementos, estamos bien. Por lo menos nunca lo hicimos. Y no creo que lo hagamos ahora. Pero está muy bien. La responsabilidad si eso ya aparece en un examen. No, tus compañeros se van a acordar de vos, van a decir, ay, Santiago que lo dijo, mirá que ahora apareció. Bien. Yo le hago una pregunta. Sí. Yo puse hasta producto hecho con tabaco. ¿Ahí quedé corta con la...? Sí, quedaste corta. ¿Por qué? ¿Por qué quedaste corta? Sí, porque hasta tabaco y otros productos hechos con tabaco es una parte de la norma primaria. La norma primaria establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Si pones hasta tabaco, está describiendo qué parte de la norma primaria. ¿Qué les parece? El hecho ilícito. O sea, ¿cuál es la conducta que va a ser sancionada? Pero te falta, María del Carmen, la sanción. O sea, la norma, por eso decimos que la norma primaria es completa, la que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Sí o sí tenés que agregar, será sancionado con multa de 150,
y o clausura de 10 a 20 días, porque ahí, por lo menos hasta ahí, plantea la primera sanción. ¿Se entiende? ¿Entendés, Sí. María del Carmen? Sí, sí, sí. O sea, si le preguntamos cuál es el hecho ilícito, estaría bien que pongas hasta y otros productos hechos con tabaco. Pero si le preguntamos cuál es la norma primaria y pones eso solo, queda incompleto. Porque la norma primaria no es solo el hecho ilícito, sino el hecho ilícito y la sanción, las dos cositas. ¿Bien? Bien, bien. Sí. Perfecto. Entonces, ahí ya descubrimos cuál es esta norma primaria, cuál es el hecho ilícito y cuál es la sanción. ¿Cuál sería la sanción en este caso? Las multas. La multa. Las multas o la clausura. Caso de Y o clausura. reincidencia. Y Multa, exactamente, clausura o caducidad de la habilitación municipal para funcionar. exactamente. Entonces, repasando lo que vimos hoy, ya que estamos, es una norma jurídica que tiene elementos indeterminados, ¿o no? Porque admite que ante un mismo hecho, que es que permitir fumar en espacios cerrados o mantener encendidos cigarrillos, la sanción sea una multa, sea una clausura o la caducidad de habilitación ante un supuesto más grave. Por lo tanto, va a ser el intérprete de la norma, el que tiene que aplicar esta norma, el que va a decidir si le aplica la multa, la clausura o caducidad de habilitación. Entonces, es un supuesto, vieron que todo parece abstracto, pero todo después se relaciona pero ahí y todo dice lo que, ver, sí. como es una cadena, como que va en reincidencia, va aumentando Sí, pero el primer supuesto es multa y o clausura de 10 a 20 días. O sea, podemos decidir ponerle una multa y además clausurarle. Podemos decidir ponerle una multa solamente o podemos decidir poner una clausura. Todo eso, todas esas son las posibilidades, y hablando de interpretación, el artículo 130, el marco que nos da el artículo 130 nos da esas tres posibilidades en el primer supuesto, no sin reincidencia. Nos permite que apliquemos multa, que apliquemos clausura o que apliquemos las dos cosas. ¿Se entiende? O una Por clausura eso, de 10 a 20 días, ahí también hay como una... por eso, multa, La clausura clausura, puede las ser dos de 10 cosas. días, de 12 días, de 15 días. Tal cual. Dentro de la clausura podemos hacer 10 días, podemos poner el máximo 20, podemos poner 15. O sea, el intérprete que va a aplicar la norma para crear una norma particular y a Juan, responsable de establecimiento comercial que dejó fumar a la gente adentro y lo tiene que sancionar, va a poder decidir el intérprete elegir entre las múltiples opciones que provee el marco de la norma. Va a interpretar esa norma y va a decir, bueno, de esta norma surge que le podemos aplicar una multa, una clausura de tanto, las dos cosas. Yo escojo, intérprete, escojo cuál de estas sanciones le voy a aplicar. Bueno, pero relacionando lo viejo con lo nuevo de hoy. Sí, claro. Pablo. Pero, por ejemplo, en la primera reincidencia ya es la multa y la clausura. Sí, sí. Pero también te deja elegir ahí de cuánta plata. Si de 450 a 1050 o de 20, la clausura de 20 a 30 días. O sea, sigue habiendo elementos que requieren interpretación y que el intérprete va a ser el que va a decidir ante esa indeterminación de algunas cuestiones de la norma cuánto va. ¿Se entiende? Sí. Sí, de hecho parece una norma. O sea, relacionamos un tema viejo con lo de hoy. ¿Cómo, Oriana? Perdón. No, que parece una norma muy concreta porque tira números y números de días y cantidad de días, pero en realidad deja abierto a un montón de posibilidades. Exacto, exactamente. Muy bien. Y entonces... El marco, perdóname, Marifuña, sí. El marco sería, en caso de dudas, ¿estará a favor de la continuidad del comercio? ¿Será un marco regulatorio en caso o no? Eso en el último punto, el tema de si la habilitación o no. Pero en realidad el marco de la norma es todas estas posibilidades que da
ante la comisión de un hecho, ante la conducta, admite todas estas posibilidades. El marco admite que ante un titular o responsable de un establecimiento comercial o industrial y o de servicios que incurre en la infracción del 12 o permite en espacios cerrados fumar o mantener encendido cigarrillos, bla, 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 posibilidad 1. Entonces, porque el marco ha abierto varias posibilidades. Posibilidad 1, bueno, puede ser sancionado con una multa de 150 pesos. Posibilidad 2, puede ser sancionado con una multa y una clausura que puede ir de 10 a 20 días. Entonces, esa posibilidad 2 admite muchas subposibilidades, que le ponga clausura de 10 días, de 11, de 12, de 20. Posibilidad 3, una clausura de 10 a 20 días. Entonces, yo, intérprete, que tengo que aplicar esta norma para crear una norma nueva, puedo interpretarla dentro de cualquiera de estas opciones del marco. Dentro de cualquiera de las posibilidades del marco, sí. ¿Esta decisión va a tener concordancia con alguna jurisprudencia de que haya tenido otro bar o algo? Probablemente, obviamente, sí. El que resuelva esta cuestión va a ver qué se dice en casos similares, pero depende. Sí. Es subjetiva la decisión. Pero en principio la norma nos habilita a todas estas opciones. Está bien. Y a interpretarla dentro del marco de cualquiera de estas maneras. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Y que no colisione con ninguna norma superior, ¿no? Lógico. Por ejemplo, creo que la municipalidad no te podría clausurar así sin más, sin hacerte un debido proceso que vos, no sé, te defiendas. Muy bien, sí, tal cual, Santiago. Tal cual, porque la norma superior a este Código Municipal de Faltas, al artículo que se incorpora, nos va a decir justamente cómo tienen que ser los procedimientos para aplicar las sanciones, cómo tienen que ser los procedimientos para la clausura, cómo el procedimiento, y bueno, una cuestión también de contenido en relación a estos procedimientos. Muy bien. Y la última pregunta es entonces, ¿cuál es la norma secundaria que surge de la norma? Acuérdense, norma secundaria es la que permite evitar la sanción. ¿Cuál es la norma secundaria que nos permite evitar la sanción? No incurrir. Si yo no dejase fumar. Perdón, Alfredo, a ver, ¿cómo? No te escuché. Sería, por ejemplo, no incurrir en el acto de la infracción y no permitir como titular o responsable del establecimiento en espacios cerrados fumar o mantener encendidos los cigarrillos, etc. Muy bien, perfecto. Entonces, la norma secundaria que me permite evitar la sanción es que si soy titular o responsable de establecimiento comercial, industrial o de servicio, no permitir que se fumen en espacios cerrados, que se mantengan encendidos los cigarrillos, los tabacos. Bien, esa es la norma secundaria, que se desprende de la norma primaria. Y acuérdense, y ahí viene la tercera pregunta, ¿cuál es entonces el contenido de la obligación jurídica que surge acá? ¿Cuál es mi obligación jurídica si soy titular o responsable de establecimiento comercial, industrial o de servicio? No permitir fumar en espacios cerrados. Exacto. Prohibir fumar o encender productos que contengan tabaco en espacios cerrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como dice Lorena, como dice Santiago, recuerden, como regla mnemotécnica, que la obligación jurídica coincide con la norma secundaria. Entonces, van a poner lo mismo cuando pongan norma secundaria que cuando pongan obligación jurídica. Es el mismo contenido, es lo mismo. Y está perfecto lo que dijeron. Bien. Este espacio ahí no sé por qué quedó. Y el número 4 es una norma moderna del año pasado, de la Ciudad de Buenos Aires, del 25 de marzo del 2020, ¿no? Que se publica en el Boletín Oficial el 26 de marzo del 2020, o sea, ya en pandemia, que nos plantea el artículo 5.1.5, habla de la violación de precios o tarifas, que el titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda mercaderías o servicios a precios superiores a los establecidos por las normas
o la autoridad competente, es sancionado con una multa de 500 a 3.700, 250, no sé, unidades, claro el número. No coincide el número con lo del paréntesis. Bueno, ese 50 no debería estar, si es 3.700, pero bueno, seguramente lo copié así, no creo que lo haya transcripto, así que raro. Unidades fijas. Entonces, ¿cuál es, en este caso, la regla de derecho que establece la norma jurídica de violación de precios o tarifas? Silenciada. Que la titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda mercaderías o servicios a precios superiores a los establecidos debe ser sancionado o sancionada con multa. Muy bien, perfecto, perfecto. Es la manera, entonces, como la ciencia jurídica explica la norma jurídica. Perfecto. En este caso, norma, regla de derecho verdadera. ¿Alguno inventa una regla de derecho falsa? Que el responsable de un establecimiento que exhiba o venda mercaderías o servicios lo exponemos al contagio de COVID en algún dispensario público. Bien. Debe ser expuesto. No recibirá vacuna. Por 6 meses. Bien. O sea, una falsa. Perfecto. Norma primaria. María del Carmen, ¿te animás a decir cuál es la norma primaria en este artículo? Sí, titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda mercadería o servicio a precio superior a lo establecido por una autoridad competente. Sí, ¿qué más? Bueno, después por esa consecuencia será sancionado con multa de 500 a 3.700 unidades fijas. Bien, o sea, todo eso, María del Carmen, es la norma primaria. Todo eso que leíste. Hecho ilícito y sanción. Todo es norma primaria. O sea, si te preguntamos en un examen, no tenés que cortar hasta autoridad competente, sino decir todo el artículo. Bien. ¿Entendido? Sí, bien. Sí. Entonces, en esta norma primaria hay que distinguir cuál es el hecho ilícito y cuál es la sanción. ¿Cuál es el hecho ilícito? ¿El hecho ilícito hasta la autoridad competente? Hasta la autoridad competente, como dice María del Carmen. Dentro del artículo, el titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda mercaderías o servicios a precios superiores a los establecidos por las normas de autoridad competente. Perfecto. Hecho ilícito. ¿Cuál es la sanción? Hasta multa de unidades fijas. 500 a 3.700 unidades fijas. Sancionado con multa de 500 a 3.000, perfecto. 700. Voy a sacar ese 50 ahí que no me molesta. Fíjense. Y el 200 también, porque es 3.700 también siempre establece, digamos, el monto cuando habla de una multa. Nunca van a ver que dice serán multados, o tendrá que pagar una multa, sino también pone siempre un precio. Tal cual, que después muchas veces se va actualizando, porque puede ser que quede antiguo esos precios o esos montos de multas fijados. Tal cual, muy bien. Entonces, norma primaria es todo esto con el hecho ilícito de la sanción. Norma secundaria. Cumplir con los precios y tarifas. Me gusta, bien, cumplir con los precios y tarifas. ¿Y qué más? ¿Qué otra manera de decirlo? Está bien así. Si uno cumple con los precios y tarifas establecidos por las normas autorizadas. Alfredo, ibas a decir algo, me parece. Sí, no exhibir o vender mercadería a precios superiores a lo establecido por las normas. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuál es la regla de derecho, sabemos cuál es la norma primaria, sabemos cuál es la norma secundaria, cuál es la obligación jurídica. Lo mismo que la norma secundaria. Muy bien, Pablo. No exhibir o vender mercadería. Sí, yo le agregué durante
mientras dure el asco. Bien, bien. Está bien, porque lo que dice el artículo 2 es que las medidas adoptadas entran en vigencia de la publicación del decreto y regirán mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297 del Poder Ejecutivo. Bien, podemos completarlo un poco más y decirle mientras dure, perfecto. Bien. Después pueden vender al precio que quieran. Cuando se termina, actualmente que ya no hay aislamientos, 1.500 pesos. ahora que no hay aislamiento y hay distanciamiento, ni siquiera no sé si hay distanciamiento, bueno, no importa. Bien. Eso sería darle temporalidad a la norma, ¿no? Exacto, validez temporal, exactamente. Muy bien, Alfredo. Bueno, y vamos al 5, que es el Código Penal de la Nación Argentina, de noviembre de 1921, que el artículo 248 nos dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Bien. Entonces, ¿cuál es la regla de derecho que surge de esta norma? Todo el artículo. El funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare órdenes o resoluciones de esta clase o no lo hiciere, será o podrá ser reprimido o castigado. Muy bien. Debe ser, perfecto. Debe ser. Bien. Debe ser, perdón. Debe ser, perfecto, Santiago. Bien. Pablo, o sea, no es toda la norma completa, como decimos en la norma primaria, sino la regla de derecho es explicar un poco con nuestras palabras esa norma jurídica. Bien. Acuérdense que la regla de derecho es un instrumento que utiliza la ciencia del derecho para describir las normas jurídicas. Entonces hay que, medio que con nuestras palabras, decir qué quiere decir esa norma. Bien. Norma primaria, ahí sí, lo que dice Pablo sería la norma completa, todo esto, y en esta norma primaria distinguir el hecho ilícito y la sanción. ¿Cuál sería el hecho ilícito y cuál sería la sanción en el artículo 248? El hecho ilícito, bueno, vendría a ser lo que dijimos, dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o leyes nacionales o provinciales, o ejecutarlas en ese sentido, sería contrario a lo que establece. Y la sanción podría ser prisión. Bien. O inhabilitación. O inhabilitación, dice también. Inhabilitación en realidad. Inhabilitación, tenés razón. Sí, tal cual. Bien, perfecto, muy bien. ¿Y la norma secundaria, entonces, que surge a partir de esta norma primaria? Como funcionario público no violar ni hacer abuso de autoridad. Muy bien, entonces, si soy funcionario público, no dictar resoluciones u órdenes que sean contrarias a la Constitución o a las leyes nacionales o provinciales ni ejecutarlas. Bien, eso es lo que al funcionario público le permite evitar la sanción de prisión o inhabilitación. Bien, y coincide esta norma secundaria, recuerdo, para no decir 20 veces lo mismo, coincide con la obligación jurídica. Y el último, artículo 5 de la ley 26.388 de delitos informáticos, que el artículo 5 incorpora un artículo del Código Penal, que es el 153 bis, que dice que será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses, si no resultara un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización, o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido, y que la pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuere en perjuicio de un sistema o dato informático
de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Bueno, estamos en una época donde todos hemos escuchado, o a algunos nos ha pasado, de delitos informáticos. Claramente, con la pandemia y el aislamiento y los encierros se han aumentado. Sale todos los días en la televisión que aumentaron las estafas y los delitos informáticos, que te llaman y ingresan a tu cuenta, te hacen transacciones. Bueno, el artículo eso se vincula a un poco lo que estamos viviendo. Entonces, en este artículo 153 bis, ¿cuál es la regla de derecho? Por lo menos la primera parte, vamos a hacerla la más fácil, la primera parte. Porque podemos decir que habría dos, o sea, una agravada en el segundo párrafo. En el primer párrafo, sí, el que a sabiendas accediere por cualquier medio sin la debida autorización, accediendo a la que posea un sistema de dato informático de acceso restringido. Debe ser castigado. Muy bien. Sí, esa es la primera parte, digamos. Y debe ser sancionado con prisión. Muy bien, perfecto. Bien, eso entonces sería la regla de derecho. Perfecto. La norma jurídica primaria, si tendrían que ponerla en el examen. Todo el artículo. Bien, perfecto. Y en esa norma primaria, ¿cuál es el hecho ilícito y cuál es la sanción? Parece básico, esto le estoy repitiendo 800 veces lo mismo, ¿no? Pero para que les quede claro. El hecho ilícito es acceder sin el permiso o autorización debida a un sistema o dato informático. Muy bien. Y la sanción es prisión que, bueno, varía de acuerdo a la gravedad. Perfecto, muy bien. ¿Y la norma secundaria? O el organismo al que accede. Exacto. ¿Y la norma secundaria? Y no acceder a un sistema de dato informático de acceso restringido sin la debida autorización o excediendo la que posee. Perfecto. Podría ser en sentido positivo también, podría ser, o solicitar el debido consentimiento para acceder a un dato o sistema informático. También, sí, podría ser, exactamente. A veces es más fácil pensarlo como la oposición a lo que dice tal cual así, pero sí, perfectamente. Si vos solicitas la debida acceso o autorización, claramente no vas a incurrir en el hecho ilícito. Entonces, evitar la sanción, está perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál es la obligación jurídica que surge de este artículo? Lo mismo que el hecho secundario, y si alguien lo pone mal en el examen no vas a acribillar. A ver, hicimos repetición de los conceptos durante muchos ejemplos, así que yo espero que si esto aparece en el examen salga perfecto, que todos lo pongan bien. Quien no pone que la obligación es igual a la norma secundaria será sancionado con reprobar el examen. Una mala nota. Buenísimo, muy bien. Bueno, y ahí terminamos los casos. Perfecto, buenísimo. Bueno, la idea entonces es, yo ya les adelanté qué vamos a dar, les vamos a mandar los textos la semana que viene. Cualquier duda, nos consultan, acá está Lorenzo, que lo veo acá, bueno, cualquiera de nosotros. Y bueno, y cada vez nos falta menos para terminar la materia, menos para el examen. La verdad que pasó bastante rápido el año, entonces aprovechen estas instancias, los días que nos vemos, para evacuar cualquier duda que tengan, así llegamos al final más que preparados. Yo creo que lo están y que les va a ir bien, pero bueno, no se dejen con la lectura, así están a tono con la materia. Y bueno, nos vemos la semana que viene, perdamos un ratito antes, así aunque sea, tienen un pequeño descansito hasta la próxima clase. Éxitos el viernes también. Con respecto a las clases que no se pueden ver en el campus. Sí. A Pablo conté eso, que me respondieron en el mail de la facultad que lo van a subir. Yo hoy me fijé, todavía no lo subieron, pero bueno, ya tengo un compromiso de que lo van a subir, así que en algún momento, si veo que en esta semana pasan los días y no lo suben, vuelvo a escribir preguntando.
Pero ustedes miren, Porque- supuestamente a YouTube lo deben subir, así que vayan mirando estos días si les aparece. Bien. Cualquier cosa, si les aparece, avisen en el grupo si ya todos saben. Y si yo lo veo, le aviso a los chicos y también ellos les avisan. Pero en principio lo tendrán que subir. O sea, ya me dijeron que lo van a subir. ¿Mm? Bien, porque la clase 1 del cáncer es primordial para mí. La necesito ver de vuelta. Bueno, cómo no. Dale, dale, dale. Sí, tienen que subirlo seguramente en estos días. ¿Eh? Bueno, no sé si alguna otra cosita. ¿Estamos bien? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Saludos a todos y a todas. Éxitos el viernes en Constitucional. Y bueno, Gracias. nos vemos. Buen fin de. Adiós. Gracias, María Julia. Gracias. Gracias. Adiós.